Buenas tardes, estimado Jesús, estimado Emilio, miembros de la tertulia de amigos del 25 de julio, señoras y señores. En nombre de la presidenta Beatriz Barrera, a la que excuso por tener contraído otro acto con antelación, y de toda la Junta Directiva del Real Casino de Tenerife, quiero darles la más cordial bienvenida y expresar nuestro más sincero agradecimiento a Jesús Villanueva por haber aceptado nuestra invitación para presentar esta nueva edición del Fuego de Bronce. Es un verdadero honor que el Real Casino de Tenerife vuelva a convertirse en punto de encuentro para la cultura y la historia. Nuestra institución lleva casi 2 siglos comprometida con la vida cultural de Santa Cruz de Tenerife, promoviendo iniciativas que contribuyen a preservar el patrimonio material e inmaterial que define nuestra identidad. La gesta del 25 de julio de 1797 ocupa un lugar privilegiado en esa memoria colectiva. No fue solo una victoria militar, fue también un ejemplo de unidad, determinación y defensa de una ciudad que supo escribir una de las páginas más brillantes de su historia. Mantener vivo ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones constituye una responsabilidad compartida por todos aquellos que creemos en el valor de nuestra historia, y ahí estará siempre esta casa, el Real Casino de Tenerife. Quiero agradecer a Jesús Villanueva el haber aceptado la invitación formulada por esta institución y así acercarnos a través de la literatura a unos hechos que forman parte de nuestro patrimonio colectivo. Su libro, El Fuego de Bronce, es la novela histórica de la gesta por antonomasia, con un rigor documental extraordinario y en la que uno de los episodios más relevantes de la historia de Canarias se transforma en un relato apasionante y profundamente humano. Jesús Villanueva ha sabido recrear con precisión la gesta del 25 de julio de 1797, combinando los hechos históricos con personajes de ficción que permiten al lector acercarse a la vida cotidiana de quienes protagonizaron la defensa de Santa Cruz de Tenerife. Para los que aún no lo han leído y se acercan ahora por primera vez a esta obra, cuya nueva edición celebramos, les destacaría las que para mí son las virtudes de esta novela: la fidelidad a los acontecimientos históricos, la intensidad narrativa, la cuidada ambientación de la Santa Cruz de finales del siglo XVIII y el reconocimiento del papel decisivo tanto de los militares como del pueblo llano en la victoria sobre la escuadra del almirante Horacio Nelson. Esta importante obra no solo rescata un episodio fundamental de nuestra historia, sino que contribuye a preservar la memoria colectiva y a reforzar el valor del patrimonio histórico e identitario de Tenerife y de Canarias. No puedo terminar mis palabras sin agradecer al general Emilio Abad Ripoll su presencia y permanente compromiso con esta casa, de la que es un gran amigo, por una trayectoria ejemplar de servicio a España y ahora por una vida dedicada al estudio y la difusión de nuestra historia. Traslado también mi agradecimiento a la tertulia de amigos 25 de julio por la importante labor de investigación, conservación y divulgación de la gesta del 25 de julio de 1797. Gracias al compromiso de sus integrantes, este episodio fundamental de la historia de Santa Cruz de Tenerife ha trascendido el ámbito académico para convertirse en un elemento vivo de nuestra ciudad, acercando la gesta a generaciones de ciudadanos a través de publicaciones, conferencias, rutas guiadas, monumentos o hitos a lo largo de Santa Cruz, en una constante y ejemplar labor
para mantener viva la llama de uno de los grandes acontecimientos de nuestra historia. A todos ellos, muchas gracias. Buenas tardes. No es la primera vez que Jesús y yo nos sentamos juntos aquí y en otros muchos lados, y no creo que sea, Jesús me tiene en gran estima, no por mis supuestas habilidades como presentador o como telonero, que diría Antonio, sino porque nos une una amistad que viene de lejos. Verán, les voy a contar. Hace más de 20 años, 24 años, un gran amigo, el coronel Villanueva, Manolo Villanueva, el padre de Jesús, me dijo que le presentara un libro, el tercer tomo de sus poemas para el recuerdo, el tercer volumen, y al terminar me dedicó el libro. Y en el libro me puso una frase que a mí me llegó muy dentro, que decía: le pido a Dios que nuestra amistad se prolongue hasta el infinito. Y esa amistad se está prolongando, por no sino hasta el infinito, ya bastantes años más, gracias a Jesús, que se acuerda muchas más veces de mí que yo de él. Todos los que están aquí, o la inmensa mayoría, conocen a Jesús. Y entonces no voy a empezar a contar su vida, cuando hizo la primera comunión y todas esas cosas. Sino voy a destacar de él su carácter emprendedor, su carácter luchador. Nació en Ceuta, fue el mayor de los 6 hijos que Manolo y Beni, yo le llamaba así porque además éramos vecinos, vivíamos en el mismo edificio, que Manolo y Beni trajeron al mundo. Pero se apareció por aquí cuando su padre, por esas cosas de destinos militares, pues vino destinado a Tenerife. Llegó aquí con 7 añitos, me parece, y estudió aquí, estudió en La Salle, en el CEU y en el instituto. Y cuando cumplió los 18 años, pues se encontró, como todos ustedes les ha pasado, como me pasó a mí, como le pasa a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no saben lo que estudiar, qué carrera van a seguir, se encuentran en un momento de la vida difícil. Y a él le pasó eso, empezó Derecho, pero Derecho al poco tiempo no le decía nada y lo dejó. Y como es tan emprendedor, tan trabajador, tan buscarse la vida a él por sí mismo, pues enseguida encontró trabajo. Con poco más de 20 años era delegado en Canarias de una importante empresa norteamericana, luego fue partícipe de la entrada en el archipiélago de empresas como Mercadona o como Carrefour, y fue también representante de unos productos de higiene personal, de higiene para el hogar, que no digo los nombres porque van a creer que estoy haciendo propaganda de esto. Ha sido empresario, ha poseído una clínica veterinaria, una tienda de artículos deportivos, otro negocio, pero bueno, estuvo 15 años también como director comercial de otra gran empresa, y todo aquello le trajo un fuerte estrés. Pasó unos años malos en todo, en su vida, hasta que empezó a enderezarse otra vez y pensó, como uno en criterio quizás por la herencia paterna, que podía dedicar mucho rato a la escritura, a escribir, a expresar su vivencia, como hizo tu primera novela, tu primer libro que te presenté, tuve el honor de presentarte, Bajo la nube gris, un libro de poemas y de poesía, y también pues dar salida a esa fértil imaginación que tienen las novelas. Y así no voy a contar cómo se acercó a la tertulia Amigo del 25 de julio, porque a lo mejor lo cuenta él luego, y cómo le nace la idea de escribir El fuego de bronce. Y El fuego de bronce es una novela que enseña historia, lo has dicho hace un momento aquí. Esta novela enseña historia, es una novela que la lee uno y entiende y comprende muchas cosas de las que pasaron en aquel momento. A mí siempre me gustó la historia. De hecho, de pequeño una hija mía tiene unos libros míos, uno de cuando hice la primera comunión y otro de años después, con 8 o 9 años, cuyos títulos son Doña Berenguela, Fernando III el Santo, Sagunto, Numancia, Pedro de Alvarado. Siempre me gustó la historia, pero eran libros que, complementados con lo que uno estudiaba en el cole, se basaban más en fechas, en personas. La batalla fue el año 1232 y la dirigió Muhammad no sé quién contra tal, y la historia se te hacía antipática en el colegio por esa forma de que escribían los libros de historia de entonces. Pero sucedió que nosotros vivíamos en Melilla, vino a hacer la Miriam Melilla, un primo de mi padre, y me regaló, como sabía que me gustaban los libros de historia, me regaló un libro que se llamaba Napoleón en Chamartín. Es uno de los episodios nacionales, como saben ustedes, pero a mí entonces, que tendría yo 10, 11 años, me gustaba mucho el fútbol,
Yo era del Athletic Bilbao, como en todos los niños de aquel tiempo, con Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Eran 5 delanteros, no 1 como ahora. Y claro, era del Bilbao, pero sabía que Chamartín era el campo del Madrid. Yo no sabía que Chamartín era un barrio de Madrid, ni había sido un poblachón en el siglo XIX de alrededor de Madrid. Y en cuanto al tal Napoleón, yo veía a un tío que estaba siempre montado en un caballo, con la rienda a la izquierda y la mano como si le doliera el estómago siempre, metida aquí. Y pensé, bueno, pues este será lo que hoy decimos un crack. Este debe ser un tipo que ha jugado en el Madrid o que ha jugado contra el Madrid. Y claro, cogí la novela con un entusiasmo enorme y de pronto pues me encontré unas cosas rarísimas, porque el señor autor, don Benito, pensaba que yo conocía a aquellos personajes de toda la vida, salían gente allí, estos de donde han nacido, y luego la novela no acababa. Total, que mi padre me explicó que aquello formaba parte de una serie y fueron pasando los años. Y ya de teniente, en Melilla, volví de teniente a Melilla, y los Reyes Magos del año 63, a instancias de mi entonces novia y hoy mujer, me regalaron los episodios nacionales de Pérez Galdós, los 3 tomos de Aguilar. Y el primer tomo, de verdad se lo digo a ustedes, lo tengo totalmente deshojado de leerlo, el que comprende la primera serie y hasta el terror del 24 de la segunda. Y sin saberlo hice caso a lo que decía don Francisco Martínez Viera, el ilustre tinerfeño, que decía, para saber el siglo XIX, lea usted a Pérez Galdós. Y si ya lo ha leído, vuelva a leerlo. Y es verdad, yo así superé en parte, mi enorme ignorancia de lo que había ocurrido en España en el siglo XIX, leyendo las novelas de Pérez Galdós. Entonces, cuando Jesús... Bueno, llegué aquí destinado, y yo todos los días pasaba por una calle que se llama Avenida del 25 de Julio. Yo decía 25 de Julio, muy cercano al entonces en boga 18 de julio, pues tiene que ser algo relacionado del levantamiento, del alzamiento aquí en Tenerife el 25 de julio. Hasta que un compañero me contó que no, que es que era un día que se había ganado aquí, le habían pegado una buena solfa a Nelson y a una escuadra inglesa. A Nelson, el invicto, ese invencible Nelson, ha sido derrotado aquí. Sí, tampoco hice mucho caso de aquello, hasta que conocí a la tertulia. Conocí a la tertulia, que se habían empeñado los 7 primeros fundadores y 2 más que llegaron luego en hacer que el bicentenario se celebrara como se merecía en 1997, cuando ni las autoridades ni el pueblo, a todo el mundo le importaba un pepino, aquello parecía importarle un pepino, aquello 25 de julio, y consiguieron montones de cosas. Y entre los montones de cosas que consiguieron, pues fue la edición de unas 10 de libros, en la página web de la tertulia lo pueden ustedes ver, unos libros documentadísimos, basados en todos los archivos que puedan ustedes imaginarse, de España, de Inglaterra, de otras muchas partes del mundo, pero que no han llegado al gran público. Son libros que, aparte que se editaron en ediciones cortas, pues algunos estarán pudriéndose en los depósitos que tenga el ayuntamiento o el cabildo o el gobierno de Canarias o la editorial, pero no llegaban al público. Entonces un día, con un gran amigo, querido por toda la tertulia, no lo olvidamos, que es Luis Cola, que era Luis Cola, le dije que había que escribir, Luis, habría que encontrar a alguien que escribiera una novela sobre el 25 de julio. Entonces Luis me dijo, yo tengo escrito, con su modestia y con su bonomía, tengo escrito una novelita que se llama 5 días de julio. Por cierto, aprovecho para hacer la propaganda. Mañana se va a hacer una lectura continuada de esta novela de 5 días de julio en el Club Náutico a partir de las 5:30 de la tarde. Vamos a leer tertulianos, van a leer miembros del Club Náutico, empezando por su presidente, va a leer el alcalde también, el párroco de San Francisco, o sea que vamos a leer 28 personas continuadamente y tal. Y al terminar, pues va a haber una degustación de, saben ustedes que Nelson le regaló a Gutiérrez un queso y una barrica de cerveza, y Gutiérrez le regaló vino de aquí, no de lo peor que se produce aquí, le dijo. Entonces va a haber una degustación de vino, de queso y de vino, y de cerveza, allí cuando acabemos de leer. Pero bueno, volviendo a que estaba escrito la novelita del 5 de julio, la novelita se editó, se volvió a reeditar cuando estaba doña Maribel Oñate, de consejera de Cultura del Ayuntamiento, y es una novela que se lee muy bien para chicos y chicas de 12, 13 años, se lee perfectísimamente.
Y bueno, Jesús se juntó a la tertulia y él contará, si quiere, cómo nació la novela, y un buen día apareció por mi casa con un tocho de 500 y pico folios con la novela para que se la corrigiera. Yo dije, yo te voy a corregir a ti. Lo único que hice fue eso que no se equivoca Internet cambiando los acentos y cosas de esas, fue lo único que le corregí, pero había que pasar la prueba de fuego, que era Luis Cola. Se la enseñamos a Luis Cola se entusiasmó con la novela y encontramos un editor y la novela pues vio la luz por primera vez. Cuando salió y se publicó por primera vez, yo dije que era una novela galdosiana, lo cual me valió chanzas o cachondeos de amigos míos. Mira, ¿qué estás diciendo? ¿Que Jesús es como Galdós? No, yo estoy diciendo que es una novela galdosiana. Es una novela que enseña historia. Y me dio la razón, nos dio la razón el cronista oficial de Las Palmas, don Juan José Laforet, que escribió un artículo en ABC en el que decía que tenía que haber empezado Galdós por una novela que se llamara Nelson, un nuevo episodio nacional. Yo hubiera cambiado lo de Nelson por Tenerife, un nuevo episodio nacional, y añadía el señor Laforet que El fuego de bronce constituye un relato que puede ser considerado un nuevo episodio nacional. Para mí lo mejor de la novela es que Jesús Villanueva captó desde el principio la idea de la tertulia. El 25 de julio no termina con los ingleses desfilando aquí, vencidos y cogiendo sus barcos. El 25 de julio fue mucho más allá en las consecuencias y en el tiempo. Has dicho hace un minuto que es uno de los mejores episodios de la historia de Canarias. El Marqués de Lozoya, en una monumental historia de España que tiene, dice que es el hecho más importante de la historia de Canarias desde su incorporación a la corona de España. La gesta supuso para Santa Cruz de Tenerife la concesión del escudo, del villalgo, la creación del ayuntamiento propio y luego, en 25 años justo después, la capitalidad del archipiélago. Nada más que la capitalidad del archipiélago. En 25 años pasó de un humilde lugar, puerto y plaza, a ser ciudad y capital del archipiélago de Canarias. Y por eso Jesús, que cogió perfectamente la idea, no empieza la novela el 23 de julio por la tarde, él empieza la novela mucho antes, y va uno conociendo personajes que a poco de leer sus páginas parece que ya los conocía de toda la vida. Y en estos pequeños lugares que eran entonces Santa Cruz y La Laguna, yo estoy seguro que tuvo que haber seres que vivieran, que sufrieran, que gozaran, como Fermín y como Pilar, los protagonistas principales de la novela, que tuvo que haber venteras como Carmita, amigos hasta el sacrificio como Damián, soldados como Juan Diego y sargentos como Padilla, viejos enamorados de la gloria de España como el lagunero don Bernardo, o viejos cotillas como don Combo y don Paco, o aguadoras como Segismunda. Todos ellos están ocultos por las grandes figuras de Gutiérrez, de Markelly, de Escanio, de Grandi, pero tuvo que existir gente como esa aquí, con otros nombres tuvieron que existir. Y tampoco pone fin cuando están desfilando los ingleses inmediatamente después y se ha firmado la capitulación. Pone fin cuando ya se le ha concedido a la ciudad todos esos títulos que había merecido, apoyada por todos los tinerfeños, no solo por los santacruceros. Repito, y lo he dicho muchas veces, esta es una gran novela, que además es una novela histórica que enseña, y en sus páginas han aprendido lo que pasó de verdad muchos miles de personas, creo yo ya. Pero es que además, miren, Ortega y Gasset y su discípulo Julián Marías decían que las generaciones se suceden cada 15 años. ¿Y saben cuántos años hace exactamente desde que Jesús publicó la primera edición? 15 años. Es decir, que aquí hay personas que van a descubrir en la novela lo que descubrió otra generación hace 15 años, y ahí fuera hay otros miles de personas que también descubrirán el valor tan enorme de esta novela y el valor tan enorme de lo que se hizo aquí. Y espero que también haya dirigentes municipales, insulares y regionales que también se la lean. Y en fin, porque ahora mismo vamos a vivir una cosa que a mí me da verdadera pena, que el día 25, pasado mañana o el otro, cuando se celebre la procesión, el pendón que se le concedió a la ciudad
por aquel gesto, no se atreven nuestras autoridades a sacarlo a la calle. Se queda en la puerta de la Concepción cuando termina el acto, como si no le fuera a dar un poco el aire, y lo vuelven a meter. Eso es una verdadera vergüenza en no enorgullecernos de lo que tenemos. Y además seguimos en deuda permanente con aquella gente, con aquellos hombres y mujeres que trabajaron, que lucharon y que murieron el 25 de julio. Por eso, como consecuencia de esta quinta edición, hoy estoy seguro que en este hermoso salón las almas de Fermín, de Damián, de Pilar, de Carmita están revoloteando muy felices porque siga Jesús adelante con este trabajo. Y yo por mí termino, pero, sorpresa, he recibido de nuestro compañero y tertuliano fundador, Daniel García Pulido, una página que quiere, él no puede venir por razón de su trabajo en la biblioteca de la universidad, y me dice lo siguiente: permítame dirigir unos sencillos párrafos a Jesús Villanueva. Lo hago obviamente como amigo, pero muy especialmente en mi condición de tertuliano fundador, secundado por Juan Tous Meliá, y me atrevo a decir que también en nombre de todos aquellos, demasiado ya por desgracia, que nos han precedido en ese viaje hacia la bendita eternidad. Quiero agradecer a Jesús su ejemplo, su método, su exquisita praxis, porque ha logrado que esta novela, Fuego de Bronce, haga llegar, a través de la ficción literaria, una historia poderosamente sustentada en ese corpus de fuentes y documentos que conoce como pocos y que vertebran esta obra con la misma savia que da vida a los árboles. Hay una hermosa frase de Pedro Laín Tralgo que dice: el historiador ha venido a descubrir su parentesco con el poeta épico y con el novelista. La diferencia consiste a la postre en la distinta proporción que en la obra de cada uno de ellos tiene el fue o el pudo ser. Con esta novela, Jesús, has conseguido que miles y miles de lectores viajen hoy y sigan viajando mañana hasta ese episodio que marcó para siempre la historia de esta bellísima Santa Cruz de Tenerife. Les confieso que desde el primer día, sigue diciendo Daniel, cuando apareció la primera edición que me cautivó el título de la novela, El Fuego de Bronce. Me pareció un título de una extraordinaria belleza, capaz de condensar la nobleza de aquella defensa de Santa Cruz. Fuego significa combate, calor, defensa, ardor, y bronce significa metal de nobleza, de templanza, de fortaleza y de belleza. Y me atrevería a decir algo más. Estoy convencido de que ese título también define a su autor con una fuerza y una energía vital extraordinaria, revestida de sensibilidad narrativa, de esa magia de la expresión, de ese bronce de la palabra que Jesús sabe cincelar como muy poco. Un fuerte abrazo, Jesús, y mi más sincera enhorabuena por esta hermosa y necesaria reedición. Eso te he hecho, ¿vale? No me lo esperaba, la verdad. ¿Dónde está el botoncito aquí? Perdón, pensé que había que darle al botón y desde ahí, mal. Confieso sinceramente que estoy emocionado, lo confieso. Muchísimas gracias al señor Trujillo por esas palabras tan bonitas, tan bonitas. Muchísimas gracias, Emilio, por estas palabras y por tu acompañamiento en estos 15 años, porque ha sido un acompañamiento real. Y francamente, tengo el sentimiento de haber fraguado una preciosa amistad entre dos personas muy jóvenes, con mucho espíritu. Y muchísimas gracias que se las daré personalmente a Daniel García Pulido, que es un fuera de serie. Voy a adelantarme algo que iba a decir antes, porque Daniel García Pulido fue, siendo muy joven, uno de los fundadores de la tertulia Amigos del 25 de julio. Voy a mencionar a todos los fundadores, porque no me quiero dejar a ninguno. José Luis García Pérez, el padre de Daniel García Pulido, Luis Cola Benítez, Juan Tous Meliá, Pedro Ontoria Oquillas, Luis Martínez Conejero y Sebastián Matías Delgado. Sin aquellos hombres que decidieron fundar la tertulia Amigos del 25 de julio, no se hubiese rescatado del ingrato baúl del olvido la historia tan extraordinaria que hoy estamos celebrando, la gesta del 25 de julio de
1797. Y he de decir una cosa, esta casa, el Real Casino de Tenerife, que lleva, desde que yo conozco al Real Casino de Tenerife, haciendo una labor extraordinaria de colaboración cultural con escritores, con conferenciantes, con artistas en general, de una manera absolutamente altruista, tiene todo mi reconocimiento y mi gratitud. Y creo que es de justicia reconocerlo. Hace un rato estaba asomado al balcón, porque venía acalorado, este calor y tal, para que me diera un poquito el aire, y de pronto empecé a pensar, digo, caramba, si esto fue aquí, de lo que hoy vamos a hablar fue aquí mismo. O sea, tenemos la oportunidad de asomarnos al balcón e imaginarnos todo lo que sucedió hace 229 años. Yo me he anotado un montón de cosas que no me quiero olvidar, pero seguramente me voy a saltar un montón de cosas porque empiezo a improvisar, pero voy a tratar de ser ordenado. Yo voy a contar efectivamente cómo se me ocurrió por qué escribí El fuego de bronce, pero he de decir que sin la labor extraordinaria de aquella tertulia inicial, pero también de personas como Emilio y como otros componentes que veo por aquí, por ahí veo a José Manuel Ledesma, más adelante se incorporó Luis García Rebollo, en fin, y una serie de trabajadores de la cultura enorme, pues sin eso yo no hubiese escrito El fuego de bronce, porque a mí me entusiasmó lo que yo escuchaba en aquellas conferencias relacionadas con el 25 de julio y con otros hechos históricos generalmente acaecidos en Canarias, ¿no? Sin la labor sin el trabajo de investigación histórica de Luis Cola Benítez, sobre todo Luis Cola Benítez, Daniel García Pulido y Pedro Ontoria Oquillas, tanto Pedro Ontoria como Luis Cola están en otro lugar seguramente mejor que este, hace ya unos años, yo no hubiese podido escribir El fuego de bronce. Toda mi documentación, además de algunas cuestiones que Emilio me comentó, me orientó, sobre todo cuestiones sobre militares de la época, la verdad es que no pude tener mejores guías, sinceramente. O sea, tuve la suerte de contar con personas que fueron para mí fundamentales. Insisto en esto, ¿no? Porque no decirlo sería yo un auténtico ingrato. Decía antes Emilio que él leyó a don Benito Pérez Galdós. Yo también me enamoré de Benito Pérez Galdós, y de hecho tengo un relato en el que cuento que publiqué en la revista Vinter, que lo titulé Sangre sobre la cubierta, y está basado ese relato en mi experiencia con 12 años. El hermano Augusto en la Salle nos mandó a leer, cuando yo tenía 12 años, entre otras obras, Trafalgar, de Benito, pero la primera de los episodios nacionales. Y yo recuerdo que aquella novela me entusiasmó y además fue como una especie de catapulta descomunal para que yo me introdujese en el mundo de la lectura con ganas, ¿no? La novela histórica, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Emilio, sobre todo que mi novela histórica es una novela cojonuda. Eso es broma, eso es broma. Estoy convencido de que la novela histórica ayuda muchísimo a que gente que no tiene el hábito de la lectura pesada de libros de ensayos pesados sobre históricos, a través de la novela histórica, desde luego, pues pueden aprender historia y además divertirse leyendo. Yo consideré que era importante escribir una novela en la que fundiese los hechos históricos totalmente certeros, es decir, hechos reales, no inventándome nada que no hubiese ocurrido, fundir esos hechos históricos con los personajes históricos, con los personajes del pueblo, de Santa Cruz, también de La Laguna, porque estábamos hablando de un momento en el que La Laguna era la capital de la isla, Santa Cruz y La Laguna estaban inmersos en aquel follón que se avecinaba, ¿no? Entonces yo decidí que tenía que darle vida a una serie de personajes y les voy a mostrar cómo serían, a ver si soy capaz de arreglar esto. Alexis me estuvo diciendo antes cómo era, a ver si no meto la pata, para que vean ustedes. Esto es desde luego no es más que pues echarle imaginación al asunto. Vale.
Bueno, estos señores que ustedes ven aquí, esto es a través de inteligencia artificial, así imaginé yo a los principales personajes de ficción del Fuego de Bronce. Y voy a presentarles, voy a tener el gusto de presentarles a unas personas que me tuvieron un año entusiasmado con sus vidas, con sus aventuras y desventuras. Tenemos a la izquierda a Juan Pedro, a la izquierda de la pantalla a Juan Pedro, que era un soldado del batallón, y ustedes lo van a conocer en la novela, quien no la haya leído. A su lado está Segismunda. Segismunda era una aguadora. Ustedes saben que hay un capítulo muy bonito, importante dentro de la gesta, que fue cuando los ingleses entraron por el Bufadero y se hicieron fuertes en el Alto del Ramoral, y enfrente, en el Alto de Paso Alto, hubo 200 hombres que mandó el general Gutiérrez con un gran acierto y evitaron que esos hombres entraran hacia Santa Cruz, los británicos. Y las aguadoras de Santa Cruz subieron por aquel risco muy escarpado, descalzas. Verán ustedes que están descalzas las mujeres, que era muy habitual, las mujeres, digamos, de clase baja, ¿no?, económicamente baja, y subieron arriba con agua, con unos toldos y con comida. Hicieron 3 viajes. Bueno, pues ahí tenemos a Segismunda, que era una chiquilla que no tenía aún los 20 años. Tenemos a Carmita, que está a su lado. Carmita es la posadera. Antes mencionaba a Carmita, Emilio. La posadera, y en la posada de la Luna, que estaba en la calle de la Luna, lo que hoy es Cruz Verde. Ahí mismo. Ahí mismo. Y ustedes pasan por ahí, ahora, acérquense y por aquí anduvo Carmita, y anduvo también Juan Pedro y todo esto. Juan Pedro no, Damián, Fermín. En fin. Bueno, tenemos después a Damián, fortachón, amigo, gran amigo, y ahí hay una historia de fidelidad, de lealtad extraordinaria, que es Fermín y Damián, como digo, el fuerte pilar al lado de Fermín. Y después también los mencionó antes a don Cosme y a don Pedro, que estaban ahí, pues eran 2 grandes amigos. Y aquí el pobre Fabián, que como veis, pues era una persona lisiada, con una historia muy bonita. Y estos personajes, digamos que son los más entrañables de toda la historia de ficción que cuento y que se entrelaza con la historia real. La novela, El Fuego de Bronce, se fue creciendo, y la novela tiene más de 100 personajes. Más de 100 personajes, evidentemente. Hay un grupo de personajes que pueden ser como 30 o 40, que son los que están permanentemente actuando, como si fuera una obra de teatro, pero sobrepasamos los 100 personajes si contamos a determinados soldados del batallón, si contamos a Pomies, el capitán de la Mutín, que hablaremos de la Mutín, pero que me dé tiempo porque hay una anécdota muy interesante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estamos hablando nada más y nada menos que que sobrepasamos los 100 personajes. Yo quería contar la importancia extraordinaria que tuvo, que mencionaba también antes el señor Trujillo, que tuvo la gesta del 25 de julio. Y yo empecé, como digo, yo escribí la novela, empecé a escribir la novela y dije, acabé la novela y dije, se la llevé a Emilio, porque un día estaba presentando, Pedro Ontoria estaba presentando un libro que acaba de publicar él, una biografía. La biografía de Gutiérrez. Pedro Ontoria, sí. Una biografía de Antonio Gutiérrez, de Otero y Santayana. Una biografía excepcional. O sea, Pedro Ontoria era una persona meticulosa, era un ratón de biblioteca, en fin, era un hombre realmente excepcional en lo que hacía. Y evidentemente esa biografía me vino muy bien para poder escribir sobre el personaje de Gutiérrez, que no olvidemos que es el protagonista de la victoria. Hablamos mucho de Nelson. Tenemos que hablar más, que decía también Emilio antes, más de Gutiérrez y menos de Nelson. Bueno, pues le digo, terminó la presentación, me firmó Pedro Ontoria el libro y me acerco a Emilio y le digo, Emilio, no hay ninguna novela escrita, una novela histórica escrita sobre la gesta. Él no me mencionó los 5 días de julio de Luis Cola, no, pero bueno, yo me imagino que él entendió que yo me refería a una novela extensa, explicándolo todo con detenimiento y demás.
Dijo, no, y tal. Y yo le dije, Sí. pues yo voy a escribir yo una novela sobre tal. Entonces se me quedó mirando así con cortesía y me dijo, vale, bien, tal y cual. Pero la verdad es que en aquel momento pues no teníamos el roce que tenemos hoy, ¿no? Me puse a ello y, bueno, y definitivamente pues la escribí. Pero ¿qué les estaba diciendo? ¿Por qué la escribí? La escribí porque consideré que la novela, en aquel momento yo había detectado que no había un conocimiento en la calle sobre la gesta del 25 de julio. Y a veces, y empezaba a notar una cosa que posteriormente también seguía escuchando, que me cabreaba mucho, pero muchísimo, cuando alguien decía aquello de que, bueno, la pena es que Nelson no venciera aquel día y tal, no sé qué. Bueno, fue cada vez que me decía, una vez, cuando publiqué la novela, me dice un periodista que me entrevistó en una radio del Puerto de la Cruz, y me gastó esa gracia, ¿no? Y yo, me tuvo que ver una cara, porque yo se lo dije, dijo, no, pero ya no tiene absoluto que me parece además una cosa de mal gusto lo acabas de decir. Tío, se quedó todo cortado, ¿no? Y le dije algunas otras cosas. Porque aquello, cuando hay personas que ya, la verdad es que lo escucho mucho menos, las personas que dicen eso están faltando al respeto, a la memoria de aquellos héroes del 25 de julio. Y están faltando al respeto de la historia de España. Y están faltando al respeto del patriotismo. Y están faltando al respeto de esa historia que hicieron nuestros antepasados. Que ya quisiéramos que tener un 50% de la población como aquella, porque otro gallo cantaría en ciertas cosas. Bueno, el caso es que, ¿por qué fue una gesta extraordinaria? Vamos rápidamente a repasar un poco qué fuerzas teníamos aquí, muy rápidamente. Aquí había en torno a 1.300 hombres de milicia, de los diferentes regimientos de milicia. La inmensa mayoría vinieron al combate, muchos de ellos descalzos, y prácticamente el 90%, 85%, vinieron con aperos de labranza, como armas medievales, con rozaderas que el Cabildo les facilitó también, que también facilitó alpargata. Algunos se las pusieron, otros prefirieron seguir corriendo por las calles, acolchados por los cayos de trabajar en el monte. Y además de eso, rozaderas y poco más, eso, y después había en torno a 150, estoy hablando de memoria, pero no importa, lo importante es la globalidad, no el detalle en este caso, ¿no? Unos 150 cazadores de las milicias que sí llevaban fusiles, ¿no? Llevaban mosquete. Sí, ahora vamos a hablar de los británicos, pero una vez que digo esto, bueno, por supuesto teníamos al Batallón de Infantería de Canarias, 247 hombres, de los cuales en la calle había sobre 150, porque el resto estaban como refuerzo en los castillos. También teníamos, dije antes que la Moutin, una corbeta francesa que fue capturada en mayo, si no me falla la memoria, el 29 o 26 de mayo, lo tengo escrito, pero para no estar mirándolo, de mayo de ese año, fue capturada en la rada de Santa Cruz por en la madrugada, como digo, por dos fragatas británicas, y quedaron en tierra 110 marineros de la Mutine. Entonces también se incorporaron al combate. Estaba la artillería, hombres de artillería, unos 60 y pico profesionales, el resto de la milicia también, la artillería que tuvo una labor fundamental en la defensa de Santa Cruz en aquella madrugada, bueno, y las fechas previas, y eso es lo que tenía. Pues teníamos la cabeza bien asentada y experimentada del general Gutiérrez y de una plana mayor de militares que eran realmente gente avezada, gente con gran experiencia y patriotas. Y después había algunos, la parte civil, digamos, ¿no?, que lideraba el alcalde Marrero, que era un tipo, por lo que yo pude leer, así corajudo, pero un patriota. Tuvo después no le pareció bien que Gutiérrez los dejara marchar de esa manera, pero es otro tema. Después entendió que sí que era. Si me da tiempo les comentaré esto. Los británicos vinieron 9 buques me acuerdo que Luis me comentó, dice, no, tuvieron que ser más de 3.500 hombres, entre 3.000 y 4.000 hombres. Luis García Rebollo me decía eso porque habíamos pensado que eran menos, por los barcos que eran. Y efectivamente, busqué información
Y efectivamente la dotación de aquellos barcos tenía que ser mínimo entre 1.500 y 4.000 hombres. Aproximadamente un 20% era infantería de marina y el resto marinería. Y todos eran hombres bien instruidos, bien armados y con experiencia, hombres de guerra. No así como aquí, que la inmensa mayoría eran hombres de campo. Eran gente que dejaba la azada y se iba al combate, o pescadores, o artesanos. No eran hombres de guerra. ¿Y por qué fue una victoria extraordinaria de un valor enorme? Porque si Nelson llega a tomar Santa Cruz de Tenerife, en aquel momento histórico en el que estaba atravesando España, él se hubiese hecho fuerte en Santa Cruz de Tenerife, hubiera tomado la isla, y mientras que nuestra flota en Cádiz estaba, digamos que, bloqueada por la flota también de Jervis, el almirante Jervis, que era el jefe directo de Nelson, podían haber traído más buques con más hombres para terminar de tomar la isla, y posteriormente, como en una carta le dice él a Jervis, Nelson le dice una carta, todo esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden leer en el Fuego de Bronce. Todo datos que doy están entrecomillados en el Fuego de Bronce, y son datos de la investigación que, como digo antes, pues nos brindó pues estos Luis Cola, como dije, Pedro Antoria y nuestro amigo Dani. Entonces, si Gutiérrez no hubiese manejado las fuerzas que tenían, y se hubiese anticipado como lo hizo, hubieran tomado Santa Cruz, porque eran muchos más. Es verdad que la Virgen de Candelaria, que está aquí, ¿no? Aquí, sí, si no me equivoco. Aquí está. La Virgen de Candelaria nos echó una manita. Y el mar estuvo un poquito turbio. Y hubo una serie de vientos que no le favorecieron. ¿Pero y qué? Ellos son más, nosotros tenemos a la Virgen. Y además, aún de cualquier otra manera, les hubiera costado muchísimo trabajo desembarcar, como vimos. Porque la madrugada del 25 de julio, y ahora entramos en un tema muy importante que quiero comentarle, la madrugada del 25 de julio, el fuego que hizo la artillería de los diferentes castillos, sobre todo, bueno, en esta zona de aquí, del castillo de San Cristóbal, del castillo de San Pedro, aquí estaba San Miguel, ¿no? Si no me equivoco. No, San Miguel aquí, la Concepción. Santo Domingo. Santo Domingo. Pero el baluarte de Santo Domingo, que ahora hablaremos de él por su protagonismo. Si no es por ese fuego de artillería, hubieran entrado como Pedro por su casa, pero fue un fuego intenso y certero. Dice un soldado que le escribe a su madre, dice, jamás en mis años, más, no sé qué, en ningún desembarco hemos recibido un fuego más recio, palabras textuales, ¿no? Si, como digo, hubieran tomado Nelson la isla, hubiera sido muy difícil recuperarla. Miremos Gibraltar. Y miremos después, por ejemplo, a principios del siglo XIX, cuando la traición a España, estando España con el lío de Napoleón y con la guerra de la independencia, pues qué fácil les fue a nuestros enemigos romper la hispanidad y romper los virreinatos españoles, ¿no? Por lo tanto, pues aquí hubiera sido, como digo, muy difícil la recuperación. Me voy a saltar algunas cosas por el tiempo que llevamos, porque no decirles algo que es muy importante en todo esto de la gesta. Sabemos que, para quien no haya leído la novela, inevitablemente ustedes van a llegar al final y saben que Nelson perdió, y perdió un brazo, y todo eso lo saben, por lo cual no voy a destripar la novela, porque en la novela hay un montón de cuestiones que son reales, que fueron dentro de la historia, y cuestiones que no son reales, que es parte de la ficción, que ustedes van a leer y de las que yo no voy a hablar, con lo cual pueden leer la novela tranquilamente. Lo digo para quien piense, bueno, me está destripando la novela. No, ¿para qué no? ¿A que no? Sí, bueno, lo cierto es que Nelson perdió el brazo por el fuego del cañón El Tigre, por la metralla del cañón El Tigre, y ahora vamos a ver cómo fue eso. Y eso fue un varapalo para los británicos. ¿Qué dijo? Y bueno, además se fue para allá con un montón de hombres menos, con 2 barcos menos, etcétera, 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 y con el rabo entre las piernas, cuando vino aquí engreído
vino con una petulancia descomunal pensando que iba a ser fácil, porque lo escribió. Hay textuales que pueden leer la novela en el que él expresa a Jervis que aquí esto va a ser poco menos que un paseo militar y que además vamos a llegar a los mayores, a la mayor gloria jamás imaginable, ¿no? con la invasión de Tenerife, ¿no? Y después de las Canarias, que también lo dice. Bueno, pues, ¿qué dijo la prensa británica? Porque esto es muy interesante. Esto no lo pone en la novela, evidentemente, pero le voy a leer, por ejemplo, qué dijo la prensa británica del momento con respecto a la derrota de Nelson. The Times dijo, textual, dice: el ataque a Tenerife, aunque fallido en su objeto, ha dejado una nueva prueba del coraje indomable de nuestros marineros. Los hombres lucharon no solo contra un enemigo fuertemente atrincherado tras robustas fortificaciones, sino contra un mar embravecido y ráfagas de viento que dispersaron nuestros botes en la más absoluta oscuridad. Claro, ellos tenían que darle la vuelta a la tortilla y esto es, puesto dos cosas, ¿no? Pero lo que he leído, ellos trataban de decir, bueno, aquello fue... fuimos allí porque tal, pero realmente no pasó nada. O sea, qué mala suerte que el viento y tal no nos dejó, pero realmente, sí, a Nelson está con un brazo menos, pero eso no pasa nada, no pasó nada realmente. Bueno, sí que pasó y mucho. Dice también, las condiciones en las que los capitanes británicos parlamentaron con esto es un tema, una cosa que fueron sinceros buenamente, ¿no? Las condiciones en las que los capitanes británicos parlamentaron con el gobernador español honran a ambas naciones. El enemigo se comportó con la máxima caballerosidad, permitiendo la retirada de nuestras tropas y proveyendo alimentos y asistencia médica a los heridos. Eso fue así, efectivamente. Y ahora quiero hacerles una puntualización. Recuerdan que les dije al principio que Marrero, incluso en la corte, el ministro Álvarez de la Guerra, pues pusieron un poco en duda por qué Gutiérrez les permitió retirarse de una manera, pues, sin ofenderles, como decían, sin embarazarles, que se decía entonces. Claro, cuando él les explicó que ellos pensaban, que los británicos pensaban que éramos muchos más de los que éramos, él puso a toda la milicia con fusiles. Y lo que no sabían los británicos, ahí en la plaza de Candelaria, en formación, y lo que no sabían los británicos, que de esos el 90% de aquellos fusiles, mosquetes que llevaban los milicianos, no funcionaban. Eran mosquetes que estaban averiados. Pero no importaba. Ellos no conocían eso. Entonces, Gutiérrez sabía que además que había más gente en los barcos, que podía venir del Mediterráneo, venir más barcos con más hombres. Entonces él dijo, vamos a tratarles bien, y aplicó aquello de que enemigo que huye puente de plata. Y lo aplicó muy bien. También que lo que se interpretó, que interpretó la prensa, interpretó Nelson, interpretaron los ingleses, que toda aquella bondad cristiana, que lo fue, a la hora del trato con los heridos, con la gente que ya estaba rendida, no respondía solo a la cristiandad, no solo a una buena voluntad, que insisto, sí, sino también vamos a llevarnos bien con esto para que se vayan ya y para que no vuelvan. Y de hecho, yo creo que es, y si no, Emilio, que tú sabes de esto muchísimo, yo creo que es en la historia de los países, de los combates, de todo, que el enemigo le dice al vencedor, deme usted la carta con lo que aquí ha pasado, con la carta lo que usted le va a contar a su rey, la victoria que aquí ha obtenido, que yo la llevo a Cádiz. Y además, Nelson le escribió, tiene mi palabra de que no, ni yo, ni ninguna otra escuadra británica atacará estas islas. Vamos a ver, si en la ONU tuviéramos a un señor como Gutiérrez, otro gallo nos cantaría en el mundo. Lo digo sinceramente, porque es que fue algo espectacular cómo planteó el asunto. Trubrick también entregó, que antes Emilio hacía referencia a lo que se intercambiaron, bueno, pues le entregó a Gutiérrez de parte
Trubri era el capitán Trubri del Cuyuden, era el comandante del Cuyuden y era el segundo de toda la expedición, el segundo de Nelson, que era un cenizo, por cierto, y si me da tiempo les cuento una anécdota. Bueno, pues Trubri le trajo un barril de cerveza, un queso y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que eran unas gafitas para leer de noche. Visión nocturna. Para visión anteojos de visión nocturna. Una cosa curiosa. Bien. Bueno, ¿qué decía? ¿Qué más decía la prensa? The Gentleman Magazine, que era una revista mensual, que era un poco para gente, no lectores comunes. Dice, es con un sentimiento de profundo dolor nacional que registramos el fracaso de la expedición contra Santa Cruz. La pérdida del capitán Richard Bowen, que murió aquí, ahora os cuento rápidamente cómo fue, me da tiempo, Richard Bowen, del navío Terpsichore, era una fragata, uno de los oficiales más prometedores de su majestad, es una calamidad irreparable. Era un muy joven, un capitán de fragata muy joven, muy considerado. Y de hecho demostró aquí que era un tío, como Dios manda, porque el capitán Bowen con su barco desembarcó con una dotación de unos 40 hombres en el propio espigón, en el agujero del espigón, están los escalones, desembarcó allí y tomó los siete les voy a mostrar esto. Ahí está, mire. Esta es una imagen, ahora les voy a explicar bien esto. ¿Ven que pone aquí Bowen? Aquí no se ve, le di aquí con el ratón pero no se ve. Bueno, ven que pone Bowen. Ahí desembarcó con sus 40 hombres. Y delante, en el espigón, vemos 7 cañones. Bueno, no sé si se ve porque eso está hecho muy... Pero bueno, ahí ve 7 cañones. Y estos hombres tomaron los 7 cañones. Lamentablemente, un teniente de artillería de milicia, se llamaba Joaquín Ruiz, no como Jacinto Ruiz, del 2 de mayo. Caballa, por cierto, que fue un héroe, con Velarde y Daoiz, este fue un poco cagueta y se partió corriendo con algunos milicianos de artillería. Después se arrepintió. Pero tomó esto. Y al salir el teniente Bowen por el pasillo al lado del castillo, entró por ahí por el estado del Tigre, salió por ahí corriendo, enfrente habían unos españoles con un cañón violento, un cañoncito de campaña de estos, les disparó metralla, mató a Bowen y a varios de los suyos. Entonces, y dice después, la herida del contraalmirante Nelson, que ha costado la pérdida de su brazo llena de consternación a todo el país que tanto esperaba de su audacia. Claro, Nelson era un hombre muy reconocido en la Armada británica y en el pueblo británico. No necesitaban gente. Yo creo además que a Nelson le dieron mucho pábulo el propio almirantazgo y la prensa británica porque necesitaban una especie de héroe, ¿no? Bueno, pues y por último, ¿qué otra cosa decía la prensa? Bueno, pues por ejemplo, fíjense qué diferente lo que decía el Columbia Sentinel de Boston, es decir, un periódico norteamericano, cuando llevaba poco tiempo Estados Unidos como independiente, decía, las noticias llegadas de Europa confirman el desastre de la escuadra del almirante Nelson en las Islas Canarias. El desastre. Estos son sinceros, porque dice, ingleses, toma, es lo que están diciendo. El intento de asaltar la ciudad de Santa Cruz resultó una carnicería para las fuerzas británicas. Te estaba diciendo la verdad. 600 y pico de baja. Los españoles prevenidos y bien comandados rechazaron el ataque desde sus castillos con un fuego de artillería devastador que hundió botes enteros. Bien. Bueno, pues esto les decía antes que es muy importante, dentro de la gesta hay una acción muy importante que tiene que ver con el teniente Grandi Giraud, Francisco Grandi Giraud. ¿Por qué? Porque una acción del teniente de artillería de milicia lagunero Francisco Grandi Giraud supuso varias cosas. Él, el día anterior al 25, el 24, pidió a su superior, que a su vez pidió permiso al general Gutiérrez, abrir una tronera, porque si ustedes se fijan donde pone el Tigre, ¿ven? Bueno, pues ahí había, al lado del castillo, mirando hacia la playa, hacia el mar, pero pegado a la playa, estaba el baluarte de Santo Domingo. El baluarte de Santo Domingo tenía 4 cañones. Entre ellos, históricamente, se habla de el Tigre. Y le pidió abrir una tronera para que con un cañón
si los británicos entraban por la playa, poder hacerle fuego contra los británicos con un cañón y efectivamente barrer la playa de metralla. Bueno, pues aquello fue un acierto tan grande, que sucedió lo siguiente. Por cierto, quien recuperó los cañones, por eso Grandi Giraud es un hombre que a mí tengo un gran cariño al personaje histórico. Grandi Giraud tomó de nuevo, recuperó los cañones clavados por los británicos en la punta del muelle, los recuperó, y esos cañones, ya por la mañana del 25, fueron importantes porque en otro ataque, otro intento de desembarco británico, pues esos barcos, esas lanchas que venían, pues se les hizo mucho daño precisamente desde ese puesto artillero. Bueno, pues Grandi hizo algo muy importante, y todo esto, insisto, lo cuento en la novela con mucho detalle, y es que posicionó, como digo, el Tigre mirando hacia la playa, yo me imagino más hacia la orilla, y entonces, a medida que se acercaban las lanchas, además de recibir desde los castillos fuego, que hundió el famoso Cutter Fox, lo hundió, lo dejó muy mal, creo que fue hundido, bueno, pues fue hundido efectivamente, bueno, pues entre otras, aparte de impedir que entraran por la playa como Pedro por su casa los británicos, porque ese fuego fue muy importante, hirió a Nelson de muerte, porque casi lo mata. Hay en uno de los documentos, no recuerdo quién, por eso digo que son detalles que ustedes lo pueden ver en la novela, escribe alguien, creo que no sé si fue a Herby o alguien, le dice que cómo vio que el dichoso cañón que hacía fuego contra la playa y tal, no solamente su metralla barrió la lancha de Nelson, o sea, la mitad de la dotación la mató, hirió a Nelson cuando estaba a punto de tomar tierra, nunca pisó tierra tinerfeña, siempre estuvo sobre las tablas del bote, cayó herido en el codo, porque debe ser que levantaba la espada y tratando de tomar tierra, y gracias a que iba con su hijastro, el teniente Nesbitt, pues le hizo un torniquete, se lo llevó al Theseus, al buque insignia, y allí, pues, como bien sabemos, le amputaron, le cosieron el brazo, y a partir de ese momento empezó a escribir con la izquierda. Bueno, pues, ¿por qué digo que fue tan importante esa acción de Francisco Grandi Giraud? Primero, porque evitó que entraran como Pedro por su casa, como digo, por la playa, que era la zona más cómoda para entrar. Entraron fundamentalmente por el lado de la izquierda, entraron por la caleta de Blas Díaz, que está entre el castillo, bueno, ahí la caletita que se ve a la izquierda, y también por la desembocadura del barranco del Aceite. Hicieron intentos de entrar por el barranco de Santos, pero por ahí tuvieron que volver a las lanchas y tal. Entonces, al haber herido a Nelson, y al haber tenido que llevar a Nelson al barco y demás, y desaparecer del escenario del combate, pues eso causó un desconcierto muy importante en las tropas británicas desembarcadas. Y ese desconcierto, yo tengo toda la sensación de que sobre todo hizo mella en Thomas Trubrick, el segundo de la expedición británica. Porque él, cuando ni siquiera fue él el que firmó, ahí puede haber otras teorías, pero yo pienso que fue por eso. No fue él el que firmó la capitulación, la firmó el capitán Hood, el capitán de otro navío. Entonces, primero, por un lado, el teniente Grandi evita que por esa playa entre en tromba y hiere gravemente a Nelson. Estas acciones fueron fundamentales. El castillo de San Cristóbal, que por cierto, de una manera canallesca, por unos canallas, se tiró en 1928 y 29 definitivamente, tendría que estar luciendo hoy, como lucen otros castillos de costa en toda la hispanidad, no solamente en España. Se tiró. No voy a entrar, no es el momento de por qué se tiró, lo tengo claro porque lo he estudiado, he mirado quiénes eran, García Sanabria, el alcalde y más personajes.
pero no voy a entrar en esto. Bueno, y aquí les voy a enseñar, creo que se ve dónde fue herido Nelson, dónde estaba el Tigre, dónde desembarcó, y era de noche, tal como se ve ahí. Era el fuego de los cañones y de los mosquetes en la ciudad lo que daba luz a las calles, no había luces. Bueno, aquí yo me he imaginado que así sería el teniente Grandi, ahí con el Tigre, y al lado Melquiades. No se llamaba Melquiades, el herrero que desclavó, que sacó los clavos del oído del cañón, ¿no? Pero bueno, yo le puse Melquiades, una familia de herreros, Melquiades, abuelo, padre e hijo, su mamá, la esposa de Melquiades, que estaba embarazada, el hombre preocupado, en fin. Bueno, pues este hombre, yo me los imagino así, y bueno, y así se los enseño a vosotros, a ustedes, para que, en fin, para dar un poquito de... Bien, voy a, como digo, porque ya llevamos una horita y un poquito, les voy a contar, bueno, sabemos que Tenerife, toda Canarias, cuando la noticia se fue expandiendo, celebró la victoria de una manera extraordinaria y con alegría, yo así lo reflejo en los personajes, sobre todo esa mañana del 25 de julio, aquí, me caché en la más, estamos aquí al lado. Pero fíjate, es que fue ahí. Ahí estaba el castillo y aquí sigue estando la Virgen de Candelaria, pues entre ese tramo y el castillo, ahí se agrupó, se concentró, pues, la ciudad que había entonces. Santa Cruz tenía por aquella época entre 7 y 8.000 personas, es lo que había en Santa Cruz. Un poquito en la laguna, más o menos, creo que había un poquito más en la laguna. Por cierto, el puerto de Santa Cruz, para que ustedes se sitúen, era el más importante de las Islas Canarias. Leí que eran en torno a 30, entre 18 y 30 barcos mensuales recibía este puerto, cuando en Las Palmas era mucho menos de la mitad, porque además eran barcos, la mayor parte barcos de cabotaje. No tenía, con América no había tráfico con Las Palmas, era con Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Por aquí pasó varias veces, muchas veces la flota de Indias, por ejemplo, ¿no? Les voy a contar una anécdota y ya prácticamente ya termino con otra cosa, porque, como digo, les voy a contar una cosa curiosa. ¿Recuerdan ustedes que la Mutín, que esa corbeta que fue apresada el 29 de mayo en la rada de Santa Cruz, una corbeta francesa, los británicos le pusieron pabellón británico y se la llevaron y la utilizaban como un barco, porque un barco rápido de llevar mensajes de un lado para otro, ¿no? Un correo, digamos. Bueno, pues ya en finales de julio de 1798, cuando ya Nelson se incorporó, estuvo un año muy mal, con el brazo que le dolía, en fin, una larga historia, le dieron una escuadra y Nelson salió a la mar por el Mediterráneo en busca de una flota importante de Napoleón. Y no la encontraban por el Mediterráneo. Y esas cosas de la vida, resulta que la Mutine francesa, su dotación, la Mutine francesa apresa un vejel egipcio, un barquito de pesca egipcio, por el Mediterráneo, le aprietan a los pescadores y los pescadores le confiesan que la flota que están buscando de Napoleón, francesa, está en la desembocadura del Nilo, en la bahía de Abukir, en Alejandría. Claro, este barco, antes francés, lleva la noticia a la flota y la flota se dirige allí. Y el 2 y el 3 de agosto de ese año, de 1798, la flota que eran 15 barcos y la mayor parte de navíos de Nelson, le meten un palizón a los franceses, que prácticamente les deja solo con 2 barcos medianamente bien. A veces están hundidos o muy mal. Bueno, pues ¿sabéis quién fue el único barco inglés que no pudo entrar en combate porque encalló en un banco de arena en la misma orilla? El Culloden de Trubrick.
el único. Por eso digo que Trubrig es un cenizo. Porque si alguien tiene interés en saber quién es Trubrig, me da después el correo y yo les mando un artículo que escribí sobre la vida de Trubrig. Y verán ustedes si era cenizo o no. Les digo yo que sí. Bueno, voy a dejarlo aquí ya porque llevamos 1 hora y 10 minutos. Les voy a leer como despedida. ¿Sabéis aquello, ya que hablamos de marineros y que va en un barco, está el capitán con una cohorza que no veas ahí en el puente y llega un marinero y le dice: mi capitán, que zozobramos. Y el capitán, que tenía un pedo descomunal, dice: mejor que zozobremos que zofartemos, con la botella de whisky en la mano. Bueno, pues yo siempre digo mejor que zozobre, y entonces me traigo un montón de cosas por decir, pero me las salto porque ya no me da tiempo. Entonces, les voy a leer, porque me apetece, creo que les va a gustar, un momento y ya con esto termino. Es una página, exactamente la página 500, parte de la 598 y parte de la 599, del Fuego de Bronce. Y en esta página quise expresar quiénes eran aquellos hombres del pueblo que se enfrentaron en las calles contra el británico invasor. Y además, basado en hechos reales, es decir, el anterior a esto, hay un José Guezala, era un joven tinerfeño, creo que era chicharrero, que venía, iba y subía y bajaba de la laguna porque tenía un caballo y era un buen jinete, iba y subía, bajaba y subía, con noticias. Allí los WhatsApp eso no existían. Entonces tenía que ir el tío, corría, bajaba, y tal. Entonces bajaba por la calle del Castillo y se encontró de frente con una serie de milicianos de los diferentes regimientos que subían por la calle del Castillo, oscuras y tal. ¿Y ustedes dónde van? Les para y tal. No, a nuestras casas. ¿Cómo que a tu casa? ¿Cómo que el combate, los tiros abajo y tú te vas a tu casa? No, es que no sé qué, si ya no sabemos ni dónde estamos. Pues yo te digo, al final arengó a aquellos hombres y estos aguerridos campesinos dieron la vuelta y se fueron hacia abajo. Con ellos, yo pongo la novela, iba nuestro amigo Melquiades, porque lo voy a mencionar ahora, el herrero que venía de desenclavarlos, no huía, venía a desenclavarlos. Y entonces sucedió lo que voy a leerle. Ellos empiezan a correr porque hay gritos. De la calle de San Pedro de Alcántara llegó el inequívoco sonido del cerrado fuego de fusilería. El aire apestaba a pólvora quemada. 30 ingleses, marineros y marines, unos de pie y otros rodilla en tierra, en formación de combate, disparaban contra sus perseguidores que, haciendo un alto en la carrera, se parapetaban devolviendo el fuego desde las dos esquinas de la calle San José. Aquí atrás. Tras la formación británica surgió el caballero Guezala, gritando con todas sus fuerzas para infundirse el valor que no quería que se le escapase. Los ingleses se dieron media vuelta y se toparon con un fantasma caballo que, blandiendo un sable, se les echaba encima. No daba tiempo para cargar mosquete, ni para enfilar las bayonetas contra el animal. Tras el jinete surgieron más españoles que gritaban igualmente, esgrimiendo palos, azadas y rastrillos. La sorpresa fue mayúscula. No había mando entre los ingleses. Alguien dio una orden, los británicos se hicieron una piña dispuestos a repeler a bayonetazos a los lugareños enardecidos. Los gritos en español y en inglés se cruzaron. Sonaron más gritos y otra descarga de fusilería de los del batallón que cargaban desde el otro lado de la calle. Los británicos se supieron perdidos. El caballo a la carrera arremetió contra la cerrada formación inglesa, que se partió en dos. Guezala asestó un golpe con el viejo acero en la cabeza de un británico, con tal impulso que a punto estuvo de caer del caballo. Melquiades, enardecido, lanzó el martillo a la cara del inglés que corría por él, grimiendo el mosquete con la bayoneta calada. La maza se estrelló en el rostro del británico, que frenó en seco su carrera y cayó hacia atrás, sin nariz, sin boca, sin vida. La lucha se hizo encarnizada. Los milicianos se echaron encima de los invasores golpeando cabezas y rajando vientres, brazos y piernas. Llegaron los del batallón y milicianos que se habían unido a la defensa, muchos de ellos desertores que, convencidos de su error por otros combatientes, volvieron al campo de batalla.
Algunos españoles fueron muertos, más fueron los ingleses. La lucha cuerpo a cuerpo era encarnizada, salvaje, cruel. Los campesinos milicianos no entendían ni de tácticas, ni de técnicas de lucha, ni de esgrima de fusil. Se batían con bestial instinto animal, golpeando y estocando con aperos de labranza cual armas medievales. Hombres rudos encabronados con el británico invasor de su tierra, de sus hogares. Los británicos se defendían sin orden, sin concierto, sorprendidos por la avalancha desaforada, exhaustos, hasta que ante la derrota inevitable tiraron las armas y alzaron los brazos pidiendo clemencia. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.